la palabra del Señor. ¿Verdad que muchos de lo que los maestros, los ancianos, los predicadores enseñamos es lo que aprendemos para nuestras propias vidas, para nosotros? El día de ayer tuvimos el privilegio y el honor de acompañar a nuestro hermano Julián, a que todos conocemos allá a su última morada, la última morada de su cuerpo, por cierto, ¿no? Pero quiero rescatar algo de todo esto. Una de las últimas enseñanzas que este hermano nos ha dejado fue el hecho de que estuvimos reunidos todas las congregaciones, toda la iglesia de Cusco, estuvimos ahí juntos, compartiendo el amor fraternal sin distinción, sintiéndonos todos verdaderamente hermanos, hijos del mismo Padre. Esto es muy importante de la enseñanza de este nuestro hermano, al cual creo que la mayoría conocimos, vivimos en su sencillez, en su humildad. Él vivió agradando a Dios. Él tuvo una vida que, de acuerdo a su conocimiento en la palabra de Dios y con las limitaciones que tenía, ¿sí? por los males, por la enfermedad que lo acogía, él verdaderamente, ¿sí? tuvo esa vida, una vida agradable delante de Dios. Esto me ha permitido, hermanos, compartir con ustedes este mensaje, al cual he titulado Una vida que agrada a Dios. Acompáñenme en oración ahí sentaditos todos y oramos, le decimos a nuestro Padre. Amado Dios, bendito Señor, generoso y bondadoso Padre, damos gracias a ti, Dios, por tu gran bondad, Señor, por tu amor, por la misericordia que has tenido de todos nosotros, Padre, al dar a tu Hijo, Señor, para que tengamos el privilegio, Padre, de ser sacados de la oscuridad, Señor, y llevados a la luz admirable de tu Hijo, de hacernos parte de tu familia, de adoptarnos como tus hijos, Dios bendito, haciéndonos coherederos con tu Hijo amado, Padre. Te agradecemos, Dios, ese privilegio, Señor. Y oramos a ti, Padre, para que tu Hijo siempre, a través de tu Espíritu Santo, more en nuestra vida, Padre, y nos permita, Señor, vivir agradablemente delante tuyo, Padre. Y oramos, Señor, este momento, para que tú uses a tu siervo, Padre, y que tus palabras sean, Señor, las que sean enseñadas, Dios bendito. Y así todos juntos, Dios amado, podamos, Señor, aplicar en nuestra vida tus enseñanzas. Dios bendito, te oramos en el amado nombre de tu Hijo bendito, Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, entonces, ¿de qué se trata esto de una vida agradable delante de Dios? Vamos a tomar como referencia los versículos 8 y 9 del capítulo 4 de Filipenses. Ustedes verán que no he puesto, como siempre, la diapositiva, porque ahora también quiero, hermanos, impulsar a todos ustedes que abran vuestras Biblias, ¿sí? Todos leamos, porque vamos a aprender la enseñanza que viene directamente de la palabra del Señor. Dice así, versículo 8 del capítulo 4. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Versículo 9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Qué hermosa enseñanza que hizo Pablo
a la iglesia de Filipos. Entonces, para vivir de una manera que agrade a Dios como sus hijos, hay dos cosas que debemos hacer conforme a estos versículos que hemos leído. ¿Cuáles son esas cosas? La primera, ¿cómo usamos nuestra mente? Del verso 8 dice el apóstol Pablo, en esto pensar. Es lo que pensamos, lo que hay en nuestro interior. Y lo segundo, ¿cómo usamos nuestros cuerpos? ¿Cómo mostramos lo que hay en nuestro interior? El apóstol en el versículo 9 dice, ¿sí? Esto hacer. Esto hacer es lo que hacemos. Son dos cosas que está enseñando el apóstol Pablo. Entonces, en gran medida, nuestros pensamientos y acciones determinan cómo vivimos nuestra vida cristiana. El uso de nuestra mente es importante. No es visible, pero es importante. El apóstol afirma que debemos controlar nuestra mente, nuestros pensamientos, lo que hay en nuestro interior. Es bien claro en decir, en esto pensar, en esto pensar. Que dediquemos nuestros pensamientos exclusivamente a lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable. Y lo resume en pocas palabras y dice, todo lo que es de buen nombre. Hermanos, hermanas, ¿cuán diferente sería nuestra vida si nosotros pensáramos solo en estas cosas de la enseñanza del apóstol Pablo? En este momento vale la pena, hermanos, meditar en el uso que hacemos de nuestra mente, cotidianamente, continuamente, a la luz de estas virtudes que Pablo está enseñando, que enseñó a la iglesia allá en Filipo. Debemos disciplinar nuestra mente para pensar siempre en estas cosas que el apóstol Pablo dice que son dignas de alabanza. Dignas de alabanza. Nunca en cosas vergonzosas, en cosas desagradables delante de la presencia del Señor Jesús. Mantener la mente, como dice el apóstol Pablo, ¿sí? De cosas dignas de alabanza. Y para que haya cosas dignas de alabanza, ¿qué está diciendo? Que debemos pensar. ¿Pensar en qué? En todo lo que es de buen nombre. ¿Y cuáles son esas cosas de buen nombre? Verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable. Esto es lo que Dios ve. Esto es lo interno en cada uno de nosotros. Los demás tal vez no podemos percibir qué es lo que piensa la otra persona. Pero Dios ve todas esas cosas. Pablo les estaba enseñando a los cristianos de allá de Filipo acerca de esto. Y lo segundo, ¿sí? El uso de nuestro cuerpo, lo que hacemos. Como decía Pablo, esto hacer en el versículo 9. Porque además de cuidar nuestra mente, ¿qué debemos cuidar? Nuestro cuerpo, lo que mostramos, nuestras acciones, lo que los demás ven de nosotros. Nuestro comportamiento
Aquí pareciera que Pablo es bastante atrevido, ¿sí? Como maestro, como evangelista, como apóstol. Él se presenta a sí mismo como ejemplo a seguir. El versículo 9 dice, lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis y visteis en mí. Él se está mostrando como ejemplo. ¿Será porque Pablo era ególatra? ¿Será porque Pablo se estaba jactando de ser el mejor? No. Pablo estaba viviendo una vida imitando ¿a quién? Al Señor Jesús. En otro pasaje él dice, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Estaba él poniéndose como ejemplo de lo que los demás veían en su propia vida. Él usa 4 ejemplos, 4 verbos para describir su aporte a la iglesia allá en Filipos. ¿Qué verbos? Dice, lo aprendido, recibido, oído y visto. ¿De quién? De él. Su parte externa. Él no estaba mostrando sus pensamientos, estaba mostrando, ¿sí?, la parte externa, lo que hacía, el uso de su cuerpo, de sus actitudes, de su vida diaria, de su vida cotidiana. Pues Pablo no se estaba jactando de ser el mejor. Creo yo que lo que él estaba en realidad tratando de mostrar era que él estaba practicando en su vida estas cosas que estaba enseñando. Él termina con esto hacer. ¿Qué tenían que hacer? Practicar lo que él había enseñado. ¿A través de qué? De las palabras que les dijo. Lo que habéis aprendido, recibido, oído y visto en mí. Eso practique. Eso haga. Esta es la parte externa, lo que todos los demás van a ver de ustedes. Esto hacer es algo que a veces es difícil de poder mostrar. A veces nuestra parte carnal, nuestra parte interna, no nos permite hacer estas cosas. Nos lleva, como se dice comúnmente, nos jala, ¿sí? Muchos decimos a veces cuando estamos cabeceando, ay, el sueño me está jalando. No, el sueño no te está jalando. Es lo que estás teniendo adentro y no estás dejando salir, ¿sí? No estás tratando de vencer a las cosas que tu cuerpo está deseando. En esto pensad, podemos ver en estas palabras desde 2 diferentes ángulos, desde 2 diferentes perspectivas. ¿Cuáles son? Primero, la tarea individual que tiene cada uno de los siervos de Dios. Cada uno de ustedes sentados ahí. Yo, como miembro de esta congregación, como miembro de la iglesia de Dios, de la iglesia de Cristo. ¿Qué es la tarea individual que tengo? Pablo dice de entender y comprender, de moldear mi vida cristiana, cambiando de actitud por amor a Dios y por amor a mis hermanos. Si hay algo en mi vida que incomoda, que molesta, que desagrada a uno de mis hermanos, ¿qué debo hacer? ¿Esperar que mi hermano cambie y que yo le agrade? ¿O cambiar mi vida, mi actitud para agradar a mi hermano? Eso es lo que está diciendo Pablo, ¿sí? Eso es lo que está mostrando Pablo a la iglesia de Filipo. Esa es la parte externa, ¿sí?
de mi parte interior, de mis pensamientos, salir y llegar al amor, ¿sí? A cambiar de actitud hacia mi hermano. Y finalmente, ¿qué más debo hacer individualmente? Es enseñar con mi actitud, con mi ejemplo de todas estas cosas. Es lo que Pablo estaba diciéndoles allá a los cristianos en Filipo. Y la segunda perspectiva que podemos tomar es como iglesia, como grupo, como miembros de esa familia. ¿Qué es? Es de escuchar, de recibir y de aplicar en mi vida la enseñanza que viene del evangelista, del maestro, del anciano, de cualquier hermano que se pare aquí y nos muestra la palabra de Dios y de lo que yo aprendo continuamente de mis estudios, de mi lectura de la palabra de Dios. De eso está diciendo, como grupo, como familia, como personas. Entonces, en la iglesia, si ambos miembros, los miembros, las personas, los individuos y los líderes cumplen sus responsabilidades, la iglesia crecerá grandemente, espiritualmente y en número. Mientras no vayamos a hacer eso, no fortalezcamos nuestras actitudes, la iglesia no crecerá. Pero si lo hacemos como iglesia, como grupo, ¿sí? Pues la iglesia se hace grande. Y si uno de los lados falla, o fallamos nosotros como individuos, o fallan nuestros líderes, la iglesia decae. Como ejemplo, yo puedo tener una mala actitud fuera, ¿sí? Y los que ven en mí saben que yo soy miembro de la iglesia. ¿Qué dirán? Ah, ese hombre individualmente es así. ¿Qué dirán? Miren cómo se comporta. Y dice que es de la iglesia. ¿Verdad? Entonces, debemos tener presente, cuando Pablo está diciendo, en esto pensar, es eso de lo que estoy hablando ahora, ¿sí? Que es grande la responsabilidad de cada uno de nosotros, como individuos, como miembros, pero al mismo tiempo también como grupo, como iglesia. Y termina el versículo 9 con una promesa muy especial. Dice, y el Dios de paz estará con vosotros. Me ponía a pensar y decía, ¿por qué Pablo habrá dicho eso? ¿Qué razón le movió a Pablo de decir estas palabras? ¿Que había guerra? ¿Había disturbios? ¿Había problemas en la iglesia de Filipo? Sí, como lo hay ahora en cualquier congregación, en cualquier grupo religioso, ¿sí? Hay ciertas tensiones. El mismo Pablo lo dice claramente, volviendo ahí, abro muchas Biblias al versículo, los versículos 1 al 4 del capítulo 2. Regresen unas páginas, ¿sí? Capítulo 2, versículos del 1 al 4. Dice lo siguiente, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo. ¿Cómo? Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad,
estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por la de los otros. Pues Pablo les estaba haciendo recordar allá a los cristianos en Filipo. Ahora nos hace recordar a nosotros que Dios es fuente de paz, que Dios es el autor de la paz. Como había acabado el versículo 9, el Dios de paz estará con vosotros. De Él proviene esa paz. Él es el autor de esa paz. Y si Dios está en medio de nosotros, como iglesia, ¿qué debemos experimentar? Una tremenda paz. Una paz entre nosotros y una paz con Dios. Son estas palabras del apóstol Pablo las que yo sentí el día de ayer. Cuando estuvimos allá en medio de la lluvia, unidos, todos los que fuimos a acompañar a Julián en su entierro, unánimes, llevando, a pesar de las dificultades, a pesar del lugar lleno de barro, con lluvia, pero llegamos hasta ahí. Eso es lo que ahora Pablo nos está enseñando, el amor, ¿sí? El sentir lo mismo, el estimarnos unos a otros, el no mirar por lo suyo propio, sino por los demás. Pues hermanos, esta mañana yo quiero dejarles a ustedes que lo que hemos leído en estos dos versículos, que ustedes han visto que tiene tanta enseñanza, debemos evaluar cómo está la vida de nuestra iglesia, de nuestra congregación, y cómo está mi propia vida, individualmente. Hagamos esto, hermanos. Para ello, esta mañana quiero dejarles con una gran reflexión. Meditemos en nuestro corazón. Si eres líder de la iglesia, de la congregación, si eres líder de tu hogar, ¿estás viviendo y enseñando correctamente la vida que agrada a Dios? Es una responsabilidad principalmente para los hermanos varones. Las hermanas dirán, ya nos salvamos, qué bueno. ¿Sí? No, hermanas. Ahora, si eres simplemente un creyente que escucha la palabra de Dios, ¿sí? Si eres parte de un hogar, una esposa, un hijo, una hija, ¿estás prestando la debida atención a la enseñanza de tus líderes? ¿A la enseñanza de tu cabeza? ¿Estás siguiendo su buen ejemplo? ¿Estás aplicando esa enseñanza en tu propia vida? ¿Estás guardando tus pensamientos y tus acciones? Como dice Pablo, buscando alabanza de todo lo que es de buen nombre, verdadero, honesto, justo, puro, amable. Estás aplicando lo aprendido, lo recibido, lo oído y lo visto de la enseñanza paulina, de la enseñanza de tus líderes. Pablo dice, en esto pensar. Y esa es la reflexión con la cual quiero dejarles esta mañana. En esto pensar. Que el amor de Cristo, amados hermanos, siempre esté derramado sobre nosotros.
Amén.